3 toneladas de hachís, 30 vehículos de lujo, un subfusil y explosivos militares. Durante casi 3 años, el clan más violento de la costa almeriense operó bajo las narices de las autoridades, descargando mercancía en la misma playa una y otra vez. Residencias de alto nivel, coches de alta gama, chalecos antibalas y cócteles Molotov listos para la guerra. ¿Cómo cayó una organización que parecía intocable? ¿Qué detonó la investigación que terminó con 31 detenciones? La respuesta está en las playas de Almería, donde cada descarga era una apuesta contra el tiempo. El 13 de julio de 2023, la Guardia Civil desmanteló una de las organizaciones más violentas que había operado en las costas de Almería. 31 arrestos, 19 personas enviadas directamente a prisión. Más de 3.000 kilos de hachís incautados, junto con 60.000 euros en efectivo, 30 vehículos, 10 de ellos de alta gama, y 3 narcoembarcaciones equipadas para cruzar el Mediterráneo a toda velocidad. Pero lo que realmente distinguía a este grupo del resto no eran las cifras, era la brutalidad. El clan del Rifeño no operaba como los tradicionales grupos de narcotráfico que intentan pasar desapercibidos. Llevaban subfusiles, 6 pistolas, chalecos antibalas y equipo táctico militar. Fabricaban cócteles Molotov. Instalaban cadenas de pinchos extensibles diseñadas específicamente para neutralizar vehículos policiales en plena persecución. 11 cartuchos de explosivo amonita listos para ser vendidos a otras organizaciones criminales. Este no era un grupo dedicado al tráfico discreto. Era una unidad paramilitar dispuesta a enfrentarse a las fuerzas del orden con todo el arsenal disponible. El líder, conocido simplemente como el Rifeño, tenía un historial extenso de antecedentes por narcotráfico. Pero lo más llamativo de este caso no era su experiencia criminal, sino la contradicción que envolvía su operación. Un grupo ultraviolento, armado hasta los dientes, que al mismo tiempo vivía cómodamente integrado en las urbanizaciones de lujo de Roquetas de Mar, pasando completamente desapercibido entre empresarios y profesionales. ¿Cómo logró sostener esta doble vida durante tanto tiempo? ¿Qué permitió que descargaran droga en la misma playa 7 veces antes de ser detenidos? La investigación que los derribó comenzó con algo tan simple como un desembarco nocturno detectado en julio de 2020. Una embarcación de alta velocidad descargando fardos de hachís en la playa de El Palmer, en el municipio de Enix. Fue el primer indicio de que algo grande estaba ocurriendo en esas aguas. A partir de ese momento, cada descarga posterior fue monitoreada, cada movimiento registrado. Pero nadie imaginaba que estaban ante una organización capaz de realizar 7 alijos más durante los siguientes 3 años, sin detenerse ni modificar sus rutas. Durante esos 3 años, el clan movió cantidades industriales de droga. Cada alijo representaba cientos de kilos de hachís comprimido, fardos sellados herméticamente que cruzaban el Mediterráneo en lanchas capaces de superar los 100 kilómetros por hora. El valor de mercado de toda la operación ascendía a millones de euros. Las autoridades estimaban que el clan había logrado introducir toneladas de droga en territorio español antes de que finalmente lograran desmantelarlo. Cada viaje nocturno era una operación militar en miniatura. Coordinación precisa, equipamiento especializado, rutas estudiadas al detalle. La contradicción central del caso era perturbadora. Por un lado, una organización preparada para la guerra, con explosivos militares listos para ser vendidos a otros grupos criminales, con subfusiles y pistolas, con sistemas de defensa diseñados para frenar a las fuerzas del orden. Por otro lado, familias aparentemente normales viviendo en urbanizaciones residenciales de Roquetas de Mar, llevando a sus hijos a colegios locales, comprando en supermercados del barrio
integrándose en una comunidad que nunca sospechó la verdad. Esta dualidad era el núcleo de su éxito y, eventualmente, de su caída. La Operación Palma se convirtió en una carrera contrarreloj. Cada desembarco era una oportunidad para que las autoridades cerraran el cerco, pero también una señal de que el clan se sentía intocable. La pregunta que obsesionaba a los investigadores era simple y perturbadora. ¿Qué nivel de protección o arrogancia permitía a este grupo operar con tanta regularidad y violencia en una provincia bajo vigilancia constante? Para entender al clan del Rifeño, hay que mirar hacia el norte de África, hacia las montañas del Rif en Marruecos. La región del Rif ha sido durante décadas una de las mayores productoras de cannabis del mundo. Es una zona empobrecida, marginada históricamente por el gobierno marroquí, donde el cultivo de cannabis se convirtió en la única fuente de ingresos sostenible para miles de familias. Durante generaciones, los rifeños perfeccionaron el cultivo, la producción y la exportación de hachís hacia Europa, estableciendo rutas marítimas que conectaban las costas marroquíes con España. La historia del narcotráfico en el Rif se remonta a décadas atrás. Cuando otras fuentes de subsistencia fallaron, agricultura tradicional empobrecida por la sequía, ausencia de inversión gubernamental, marginación política. El cannabis emergió como alternativa económica. Las montañas del Rif ofrecían condiciones ideales para el cultivo, altitud adecuada, clima mediterráneo, terreno difícil de vigilar. Con el tiempo, el conocimiento se transmitió de generación en generación. Padres enseñaban a hijos no solo a cultivar, sino a comprimir, empacar y transportar el producto final. El estrecho de Gibraltar, apenas 14 kilómetros de agua, se transformó en una autopista del narcotráfico. Las costas andaluzas, especialmente las de Almería, se convirtieron en puntos de entrada naturales. La geografía favorecía el negocio. Playas remotas, escasa vigilancia nocturna y proximidad inmediata a carreteras que conectaban con el resto de España y Europa. Los grupos rifeños aprovecharon estas condiciones durante décadas, evolucionando de operaciones artesanales a estructuras criminales altamente sofisticadas. Almería, en particular, ofrecía ventajas estratégicas únicas. Su costa extensa y poco poblada en ciertos tramos permitía múltiples puntos de desembarco. La cercanía con Marruecos reducía el tiempo de tránsito marítimo, minimizando el riesgo de intercepción. Las autoridades locales, aunque vigilantes, enfrentaban recursos limitados para controlar cada playa, cada caleta, cada rincón costero donde una lancha rápida podía encallar brevemente y descargar su mercancía antes de desaparecer en la oscuridad. El líder del clan que operaba en Almería era parte de esta tradición, pero con un giro crucial. A diferencia de las generaciones anteriores que se conformaban con cruzar la droga y entregarla a intermediarios, este grupo estableció su propia estructura logística completa. Vivían en España. Residían en urbanizaciones de Roquetas de Mar, integrados en comunidades donde nadie sospechaba que sus vecinos dirigían operaciones de narcotráfico de alto riesgo. Algunos tenían negocios legítimos que servían como fachada. Otros simplemente vivían con lujo sin empleo aparente, lo cual eventualmente llamó la atención de las autoridades. Roquetas de Mar, con su mezcla de turismo, inmigración y crecimiento inmobiliario acelerado, ofrecía el entorno perfecto para esta integración. Las urbanizaciones de alto nivel garantizaban anonimato. Los talleres y naves industriales en localidades cercanas como Huércal de Almería y Vícar servían para almacenar embarcaciones, vehículos y droga. Era un sistema descentralizado, difícil de rastrear, que combinaba apariencia de normalidad con capacidad operativa letal. La tensión inicial que moldeó al clan
fue la competencia. Las costas almerienses no estaban vacías. Otros grupos, algunas bandas locales, algunos clanes extranjeros, también operaban en la zona. Pero el clan del Rifeño se distinguió por su disposición a usar la fuerza. No negociaban. No cedían territorio. Si había conflicto, respondían con armamento militar. Esta reputación de violencia extrema les permitió operar con relativa libertad durante años, manteniendo a raya tanto a competidores como a informantes potenciales. Antes de la escalada que eventualmente los llevó a la caída, eran conocidos pero no prioritarios. Uno más entre varios grupos activos. Fue la acumulación de alijos, la repetición de desembarcos en la misma zona y la evidencia de su arsenal lo que finalmente los colocó en el radar definitivo de la Guardia Civil. La operación del clan funcionaba con precisión militar adaptada al mundo del narcotráfico. Todo comenzaba en Marruecos, donde se coordinaba la carga. El hachís, comprimido en fardos sellados, se embarcaba en lanchas semirrígidas equipadas con motores de alta potencia, capaces de alcanzar velocidades superiores a los 100 km por hora. Estas embarcaciones, diseñadas específicamente para evadir patrullas marítimas, cruzaban el Mediterráneo en cuestión de horas, aprovechando las noches sin luna o las condiciones meteorológicas adversas que dificultaban la vigilancia. El punto de entrada favorito del clan era la playa de El Palmer, en el municipio de Enix. No era casualidad. Esta playa, alejada de zonas urbanas densas, ofrecía acceso directo a carreteras secundarias y estaba lo suficientemente aislada como para permitir descargas rápidas sin testigos inmediatos. Durante la noche, las lanchas llegaban a toda velocidad, encallaban en la arena y un equipo de farderos, transportistas terrestres, esperaba para descargar los fardos en cuestión de minutos. Cada segundo contaba. Una descarga podía completarse en menos de 10 minutos si todo salía bien. Los farderos eran parte fundamental de la cadena. Equipados con vehículos todoterreno y furgonetas modificadas, transportaban la mercancía desde la playa hasta naves industriales y talleres distribuidos en Huércal de Almería, Vícar y Almería capital. Estos espacios funcionaban como centros de almacenamiento temporal donde el hachís se redistribuía hacia mercados en España y el resto de Europa. La droga nunca permanecía demasiado tiempo en el mismo lugar. La rotación era constante, reduciendo el riesgo de incautaciones masivas. La jerarquía dentro del clan estaba claramente definida. En la cúspide, el Rifeño tomaba las decisiones estratégicas. Cuándo cruzar, cuánto traer, a quién vender. Por debajo de él, un escalón superior de lugartenientes residentes en Roquetas de Mar coordinaba la logística, conseguir embarcaciones, reclutar farderos, gestionar los puntos de almacenamiento. Estos lugartenientes vivían con un perfil cuidadosamente calibrado. Casas de lujo, coches de alta gama, pero sin ostentación excesiva que atrajera atención innecesaria. Eran discretos en público y despiadados en privado. Cada miembro del escalón superior tenía responsabilidades específicas. Uno manejaba las relaciones con los proveedores en Marruecos, negociando precios, coordinando fechas de entrega, resolviendo conflictos cuando los envíos se retrasaban o las calidades no coincidían con lo acordado. Otro supervisaba el mantenimiento de las embarcaciones, asegurándose de que los motores funcionaran perfectamente, que los cascos estuvieran en condiciones óptimas, que el equipamiento de navegación satelital se mantuviera actualizado. Un tercero gestionaba la red de farderos, reclutando personal cuando era necesario, reemplazando a quienes habían sido arrestados, garantizando que siempre hubiera suficientes brazos disponibles para cada desembarco. Los farderos, en el nivel más bajo de la jerarquía, eran trabajadores descartables en la economía del clan. Muchos eran jóvenes sin antecedentes, atraídos por la promesa de dinero rápido. Se les pagaba por noche,
cantidades que podían alcanzar varios miles de euros por una sola descarga. El riesgo era alto. Captura inmediata si las autoridades intervenían. Pero para quienes vivían al margen de la economía legal, el dinero justificaba el peligro. El clan los reclutaba con cuidado, seleccionando a quienes demostraban discreción, capacidad física y, sobre todo, lealtad bajo presión. Quienes hablaban con las autoridades enfrentaban consecuencias severas. El armamento no era decorativo, era funcional. Los cócteles Molotov servían para crear diversiones en caso de persecución, obligando a los agentes a retroceder o desviarse. Las cadenas de pinchos extensibles se desplegaban en carreteras para reventar neumáticos de vehículos policiales, ganando segundos críticos para escapar. Los chalecos antibalas y el subfusil eran la última línea de defensa si una operación se complicaba. El clan no buscaba enfrentamientos directos, pero estaba preparado para ellos. Este arsenal convertía cada descarga en un operativo de alto riesgo para las fuerzas del orden. Cada desembarco se planificaba con semanas de anticipación. Primero, se verificaba el estado del mar y las condiciones meteorológicas. Las noches sin luna eran preferidas. Oscuridad completa, mínima visibilidad para las patrullas costeras. Segundo, se confirmaba la disponibilidad de los farderos y la operatividad de las embarcaciones. Tercero, se coordinaba con los contactos en Marruecos para asegurar que la carga estuviera lista en el puerto de salida. Cuarto, se establecía una ventana temporal estrecha, generalmente entre las 2 y las 5 de la madrugada, cuando la vigilancia policial era menor y el tráfico en las carreteras costeras estaba reducido al mínimo. Durante el cruce marítimo, las embarcaciones viajaban a velocidad máxima, minimizando el tiempo de exposición. Los pilotos, experimentados navegantes rifeños, conocían cada corriente, cada banco de arena, cada ruta que evitaba las zonas de patrullaje habitual. Si detectaban presencia policial, tenían protocolos de evasión, cambios bruscos de rumbo, apagado total de luces, dispersión en múltiples direcciones. En algunos casos, si la persecución se volvía inevitable, arrojaban los fardos al mar para eliminar evidencia, confiando en que podrían intentarlo nuevamente en otra ocasión. Una vez en la playa, el tiempo era todo. Los farderos esperaban ocultos entre las dunas o en vehículos estacionados estratégicamente cerca. Cuando la lancha encallaba, salían corriendo hacia el agua. Descargaban los fardos, cada uno pesando entre 20 y 30 kilos, y los transportaban hacia los vehículos en cuestión de minutos. El piloto de la lancha, mientras tanto, mantenía los motores encendidos, listo para retirarse en cuanto el último fardo saliera de la embarcación. No había saludos. No había conversaciones innecesarias. Solo eficiencia mecánica perfeccionada por la repetición. Los vehículos transportaban la droga por rutas secundarias hacia las naves de almacenamiento. Evitaban autopistas con peajes y cámaras. Preferían carreteras rurales, caminos agrícolas, vías poco transitadas donde un control policial era menos probable. Si un vehículo era seguido, los demás cambiaban de ruta inmediatamente, dispersándose para minimizar pérdidas. Si un vehículo era interceptado, el conductor enfrentaba solo las consecuencias, sin delatar a sus superiores. Esta compartimentación protegía al núcleo de la organización. La comunicación dentro del grupo se mantenía hermética. Usaban teléfonos desechables, cambiaban números constantemente y evitaban comunicaciones digitales rastreables. Las reuniones cara a cara en lugares neutrales, bares, parkings, estaciones de servicio, eran la norma. Esta disciplina operativa dificultaba enormemente las escuchas y el seguimiento. Pero había un punto débil en todo el sistema: la repetición. El clan del Rifeño había encontrado una fórmula que funcionaba y se aferraron a ella. Misma playa, mismo método,
misma estructura. Esta falta de variación eventualmente se convertiría en su perdición. La confianza en la rutina los cegó ante el peligro creciente. Cada desembarco exitoso reforzaba la creencia de que el sistema era infalible. Nunca consideraron que las autoridades podían estar observando pacientemente, documentando cada movimiento, esperando el momento preciso para actuar con fuerza total. En julio de 2020, la Guardia Civil detectó el primer desembarco del clan en la playa de El Palmer. Fue un avistamiento rutinario, embarcación de alta velocidad, fardos descargados, vehículos huyendo rápidamente. Suficiente para abrir una línea de investigación, pero insuficiente para actuar con contundencia. Los agentes esperaron, observaron, recopilaron datos. Empezaron a seguir los hilos sueltos: matrículas de vehículos, números de teléfono, movimientos en las naves industriales. El equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Guardia Civil en Almería asumió el caso. No era la primera vez que enfrentaban organizaciones de narcotráfico operando en las costas, pero había algo diferente en este grupo: la violencia con la que estaban dispuestos a actuar, el armamento que portaban, la regularidad con la que volvían a la misma playa. Esto no era una operación esporádica de oportunistas. Era una estructura criminal consolidada con recursos significativos. Durante los meses siguientes, el patrón se repitió. Más desembarcos, misma playa, misma metodología. Cada vez que el clan volvía a El Palmer, la Guardia Civil documentaba todo. Fotografías aéreas tomadas discretamente desde helicópteros que sobrevolaban la zona durante el día. Registros de embarcaciones avistadas en aguas territoriales. Seguimientos discretos de vehículos sospechosos desde distancias seguras. Poco a poco el mapa de la organización se fue completando. ¿Quiénes eran los farderos? ¿Dónde almacenaban la droga? ¿Quiénes vivían en las urbanizaciones de Roquetas de Mar con un nivel de vida inexplicable? Los investigadores establecieron vigilancia permanente en los puntos clave. Equipos rotaban en turnos nocturnos, monitoreando la playa de El Palmer desde posiciones ocultas. Cámaras de vigilancia temporal se instalaron en zonas estratégicas, capturando matrículas y rostros sin que el clan lo sospechara. Los agentes cruzaban información con bases de datos policiales, identificando conexiones entre individuos, descubriendo antecedentes, trazando redes de contactos que eventualmente conducirían al núcleo de la organización. La tensión creció cuando las autoridades identificaron al líder. El rifeño no era un desconocido. Tenía antecedentes extensos por narcotráfico. Había estado en el sistema antes, sabía cómo funcionaba y, sin embargo, continuaba operando abiertamente. Esto generó frustración dentro del equipo de investigación. No bastaba con saber quién era. Necesitaban pruebas sólidas, capturas en flagrante delito, suficiente material para garantizar condenas largas que desmantelaran la estructura completa. Los investigadores descubrieron que el rifeño vivía en una urbanización residencial de Roquetas de Mar, mezclado entre familias trabajadoras y profesionales. Conducía vehículos de lujo, pero no excesivamente llamativos. Frecuentaba restaurantes locales. Aparentemente llevaba una vida normal. Sin embargo, los registros financieros mostraban una contradicción evidente. Ingresos oficiales mínimos o inexistentes, pero gastos que sugerían un flujo de efectivo considerable. Propiedades a su nombre. Vehículos registrados. Pagos de servicios que no correspondían con sus declaraciones de ingresos. A principios de 2022, las señales de deterioro comenzaron a aparecer. El clan, confiado en su éxito prolongado, empezó a volverse descuidado. Un desembarco en la playa del Palmer terminó en caos cuando los farderos, equipados con pasamontañas y chalecos antibalas, fueron interceptados por patrullas de la Guardia Civil. La reacción fue inmediata y violenta. Disparos, persecución a alta velocidad,
2 vehículos del clan volcaron durante la huida. Esa noche se realizaron 10 detenciones y se incautó algo más de 1 tonelada de hachís. El enfrentamiento fue brutal. Los farderos, según reportes policiales, dispararon mientras corrían hacia atrás, reduciendo siluetas, agachándose, posicionándose de perfil para ofrecer blancos más pequeños. Era una técnica táctica que sugería entrenamiento o experiencia militar. No era el comportamiento de delincuentes comunes, era el comportamiento de una unidad preparada para el combate. Los agentes respondieron con cautela, priorizando contener la situación sin bajas civiles ni policiales. Los vehículos del clan, en su desesperación por escapar, perdieron control en curvas cerradas, volcando espectacularmente en cunetas y barrancos laterales. Fue un golpe significativo, pero no definitivo. El clan seguía operativo. Los detenidos eran eslabones bajos de la cadena, farderos reemplazables. El rifeño y sus lugartenientes permanecían libres. Sin embargo, esa noche marcó un punto de inflexión. Los investigadores ahora tenían nombres, rostros, conexiones verificadas. La red comenzaba a deshilacharse. Los detenidos fueron interrogados. Algunos permanecieron en silencio, leales a la organización. Otros, enfrentando la realidad de largas condenas, comenzaron a considerar la cooperación. Durante los meses siguientes, la presión aumentó. Más vigilancia, más registros. Más detenciones menores que iban acorralando al clan. Cada vez que intentaban un desembarco, se enfrentaban a mayor presencia policial. Las rutas secundarias que usaban para transportar la droga estaban siendo monitoreadas. Los talleres y naves industriales donde almacenaban la mercancía eran objetivo de inspecciones sorpresa. Funcionarios de Hacienda comenzaron a revisar las finanzas de los sospechosos, buscando irregularidades que pudieran servir como cargos adicionales. El rifeño tomó decisiones cada vez más arriesgadas. En lugar de bajar el perfil, intentó mantener el ritmo operativo. Reclutó más farderos, consiguió más embarcaciones, incrementó el armamento. Pero cada movimiento lo hacía más visible. Las autoridades ya no estaban investigando. Estaban esperando el momento exacto para cerrar el cerco definitivamente. Cada nuevo recluta era una nueva fuente potencial de información. Cada embarcación adquirida dejaba un rastro financiero. Cada arma comprada en el mercado negro conectaba al clan con otras redes criminales que también estaban siendo vigiladas. En paralelo surgió otra complicación. Algunos miembros del clan que habían sido arrestados comenzaron a cooperar. No todos permanecieron leales bajo presión judicial. Pequeños fragmentos de información comenzaron a filtrarse. Nombres de contactos en Marruecos, ubicaciones de almacenes, detalles sobre rutas de distribución. Cada testimonio era una pieza que completaba el rompecabezas. Los fiscales ofrecían reducciones de condena a cambio de cooperación. Para algunos, la perspectiva de pasar décadas en prisión era suficiente motivación para romper el código de silencio. Las autoridades también establecieron cooperación con sus contrapartes en Marruecos. Aunque la colaboración era limitada por tensiones diplomáticas y diferencias en prioridades, lograron compartir información básica sobre movimientos sospechosos en puertos marroquíes. Identificaron algunas de las embarcaciones utilizadas por el clan. Rastrearon compras de motores de alta potencia. Siguieron el rastro financiero de transferencias de dinero entre España y Marruecos que sugerían pagos por envíos de droga. Para mediados de 2023, la situación era insostenible. El clan del rifeño seguía operando, pero rodeado. Las autoridades tenían suficiente evidencia para actuar. Solo faltaba el momento adecuado. Y ese momento llegó cuando descubrieron que uno de los detenidos tenía acceso a explosivos de grado militar que planeaba vender a otras organizaciones criminales. 11 cartuchos de amonita, un explosivo utilizado en minería y construcción, pero también letal en manos equivocadas.
ya no se trataba solo de narcotráfico. Era una amenaza a la seguridad pública que requería acción inmediata. La Fiscalía Antidroga de Almería dio luz verde a la operación final. Los juzgados de instrucción 2 y 3 de Almería firmaron las órdenes de registro y detención. La fecha se fijó para el 13 de julio. Todo debía ejecutarse simultáneamente. Viviendas, naves industriales, arrestos de fugados en otras ciudades. No podía haber errores. No podía haber filtraciones. El clan del Rifeño estaba a horas de su fin. El 13 de julio de 2023, la Guardia Civil lanzó la fase final de la Operación Palma. No fue una redada improvisada. Fue una operación coordinada que involucró múltiples equipos desplegados simultáneamente en varios puntos de Almería. El objetivo era claro: desmantelar completamente la estructura del clan, desde los farderos de bajo nivel hasta el propio Rifeño, sin dejar espacio para que nadie escapara. La madrugada del 13 de julio, los agentes se movilizaron en silencio. Los equipos habían ensayado sus movimientos durante días. Conocían cada calle, cada entrada, cada posible ruta de escape. Las comunicaciones se mantuvieron en frecuencias seguras, coordinadas desde un centro de mando que supervisaba toda la operación en tiempo real. La sincronización era crítica. Si un equipo actuaba antes que los demás, podía alertar al resto del clan y provocar fugas. La primera fase se ejecutó al amanecer. 6 registros simultáneos en viviendas de Roquetas de Mar, donde residían los miembros del escalón superior. Las puertas se abrieron casi al mismo tiempo. Los agentes encontraron lo que esperaban: 60.000 euros en efectivo escondidos en compartimentos ocultos, embarcaciones desmanteladas en garajes privados, vehículos de alta gama estacionados en propiedades de lujo. También hallaron chalecos antibalas, pistolas Taser y documentación que conectaba directamente a los residentes con las descargas de hachís. En una de las viviendas, los agentes descubrieron un cuaderno con anotaciones codificadas. Fechas, cantidades, nombres en clave. Era un registro informal de las operaciones, probablemente utilizado por uno de los lugartenientes para mantener control sobre los envíos y pagos. Ese cuaderno se convertiría en pieza clave durante el juicio, demostrando la estructura organizada y deliberada del clan. 8 personas fueron detenidas en esa primera ola. Entre ellas, varios lugartenientes clave que coordinaban la logística del clan. Pero el Rifeño no estaba en ninguna de esas viviendas. Los investigadores sabían que no sería tan fácil. Habían preparado un segundo movimiento. Simultáneamente, otros equipos inspeccionaron 8 talleres y naves industriales distribuidos entre Huércal de Almería, Vícar y Almería capital. Estos espacios eran el corazón operativo del clan. Allí encontraron las narcoembarcaciones completas, listas para zarpar. Motores de alta potencia desmontados para mantenimiento. Fardos de hachís almacenados en contenedores metálicos. Equipos de comunicación satelital. Y lo más preocupante, un arsenal que confirmaba las sospechas de las autoridades. Subfusiles, pistolas, munición, cócteles Molotov ya preparados, cadenas de pinchos extensibles y 11 cartuchos de explosivo amonita listos para ser vendidos. El hallazgo de los explosivos cambió completamente la naturaleza de la operación. Ya no era solo desmantelar una red de narcotráfico, era neutralizar una organización paramilitar que representaba un riesgo directo para la seguridad pública. Los cargos se ampliaron: pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y explosivos, falsedad documental, contrabando, detención ilegal y atentado contra agente de la autoridad. Mientras los equipos aseguraban las naves y viviendas, otros agentes rastreaban a los miembros fugados del clan.
2 de ellos habían huido a Melilla y Barcelona días antes, alertados probablemente por la presión creciente que sentían en Almería. Pero las autoridades ya habían compartido información con las fuerzas del orden en esas ciudades. Las detenciones se produjeron de forma simultánea. Los fugados fueron arrestados en sus refugios temporales, sin tiempo para organizarse ni escapar más lejos. En Melilla, uno de los fugados fue localizado en un apartamento cerca del puerto. Estaba preparándose para cruzar a Marruecos cuando los agentes entraron. En Barcelona, el otro fugado había buscado refugio con familiares en un barrio periférico. La coordinación entre las distintas unidades de la Guardia Civil fue impecable. Ninguno logró escapar. El rifeño fue localizado en las horas siguientes. No estaba escondido en un lugar remoto. Estaba en su residencia habitual en Roquetas de Mar, confiado quizás en que su perfil discreto lo protegería como siempre. Cuando los agentes entraron, no opuso resistencia. Sabía que la estructura había caído. No tenía sentido luchar. El hombre que durante casi 3 años había dirigido una organización capaz de mover toneladas de hachís y enfrentarse a las fuerzas del orden con armamento militar, fue detenido sin disparar un solo tiro. Los vecinos del rifeño observaron la operación con incredulidad. El hombre que siempre saludaba cortésmente, que llevaba una vida aparentemente tranquila, estaba siendo esposado y conducido a un vehículo policial. Nadie había sospechado nada. Esa era precisamente la genialidad de su estrategia. Esconderse a plena vista, integrarse en la normalidad, ser invisible en medio de la comunidad. El balance final de la operación fue contundente. 31 personas arrestadas. 19 de ellas enviadas directamente a prisión provisional. 3.055 kilos de hachís incautados, equivalentes a más de 3 toneladas de droga que no llegarían al mercado europeo. 60.000 euros en efectivo confiscados. 30 vehículos intervenidos, 10 de ellos de alta gama que el clan utilizaba para transportar mercancía y proyectar una imagen de éxito. 3 narcoembarcaciones completas con sus motores y equipamiento. Un subfusil, 6 pistolas, chalecos antibalas, material táctico militar, cócteles Molotov, cadenas de pinchos y explosivos de grado militar. Las actuaciones quedaron en manos de los juzgados de instrucción 2 y 3 de Almería, impulsadas por la Fiscalía Antidroga. Los cargos eran graves y numerosos. Las evidencias, abrumadoras, los testimonios de los cooperadores, detallados. El caso contra el clan del rifeño era sólido. El mensaje era claro. El clan del rifeño había terminado. La caída del clan del rifeño dejó un vacío en las costas almerienses, pero también un precedente. Durante casi 3 años, este grupo había operado con una combinación letal de violencia extrema y apariencia de normalidad, moviéndose entre urbanizaciones de lujo y playas remotas sin levantar sospechas masivas. Su desmantelamiento demostró que incluso las organizaciones más armadas y preparadas tienen un límite cuando las autoridades aplican paciencia estratégica y vigilancia sostenida. El impacto inmediato fue tangible. 3 toneladas de hachís que no llegaron a las calles europeas. Un arsenal completo de armamento militar fuera de circulación. 19 criminales en prisión, enfrentando cargos graves que garantizaban condenas prolongadas. Pero más allá de las cifras, la Operación Palma envió una señal a otros grupos que operaban en la zona. La repetición es peligrosa, la arrogancia es letal, y vivir integrado en comunidades residenciales no garantiza invisibilidad. Para Almería, la operación representó un golpe significativo al narcotráfico costero, aunque todos sabían que no sería el último. Las playas seguirían siendo puntos de entrada atractivos. Las rutas marítimas desde Marruecos continuarían activas.
Otros grupos intentarían llenar el espacio dejado por el clan. Pero la forma en que cayó el rifeño, atrapado en su propia rutina, rodeado por una investigación que lo observó durante 3 años antes de actuar, quedó como advertencia. Los vecinos de Roquetas de Mar, aquellos que vivieron durante años al lado de los miembros del clan sin saberlo, enfrentaron una revelación inquietante. La seguridad que sentían en sus urbanizaciones de lujo había sido una ilusión. Sus vecinos, aparentemente normales, dirigían operaciones de narcotráfico con arsenales militares a pocos metros de sus hogares. Para las fuerzas del orden, la Operación Palma fue una lección en paciencia y metodología. La tentación de actuar rápido, de realizar arrestos tempranos para mostrar resultados, siempre existe. Pero el equipo de investigación resistió esa presión. Esperaron, documentaron, construyeron un caso sólido que no dejaba espacio para errores técnicos ni lagunas legales. El clan del rifeño no cayó por una filtración dramática ni por una traición explosiva. Cayó porque se volvió predecible. Porque confiaron en que una fórmula exitosa funcionaría indefinidamente. Porque subestimaron la capacidad de las autoridades para observar, esperar y golpear en el momento preciso. En el narcotráfico, la confianza excesiva es el enemigo más peligroso. Y el rifeño aprendió esa lección demasiado tarde, cuando las puertas de su residencia de lujo se abrieron al amanecer y 31 vidas criminales colapsaron en cuestión de horas. Roquetas de Mar volvió a la calma. Las playas de El Palmer siguieron recibiendo turistas. Pero bajo la superficie, el mensaje persistía. El narcotráfico siempre encuentra una ruta, pero también encuentra su final cuando la paciencia policial supera la arrogancia criminal.